Mañana. Pero bien, aquí estamos. Así es. La palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con la iglesia en esta mañana es viviendo en tibieza. Viviendo en tibieza. Esta reflexión la encontré en un devocional del pastor Wilkerson, y siempre que miro los devocionales de este varón, siempre me dedico a estudiar un poco más porque hay cosas que me atraen. Este es un tema que me atrajo. Y si bien no lo enfoqué en su ensayo, en los personajes, como lo veremos más adelante cuando lea el devocional de él, en los personajes que él los enfocó, el Espíritu me llevó a enfocarme en un personaje especial sobre este tema de la tibieza, que es Rebeca, la esposa de Jacob. Poniéndonos un poquito en contexto de algunas cosas, porque es necesario ver estas cosas para poder entender muchas actitudes en la vida de Rebeca. Y muchas de esas cosas vienen incluso desde su esposo, aunque ella no estaba ahí. Las cosas que generaron en la vida de su esposo tuvieron redundancia en su propia vida. Jacob era hijo de Isaac, nieto de Abraham y de Rebeca. Sí. Rebeca era la esposa. Sí. Raquel es la persona que quiero tener en el texto. La madre. Raquel, la madre de Jacob. Y dice la palabra que cuando estos dos gemelos estaban en el vientre de su madre, luchaban entre sí. Siempre busco algunas maneras, algunas cosas que pone el Señor en mi corazón para defender la Biblia, sobre todo hoy que tiene tantos ataques. Este segmento de la Biblia fue por muchos años una de las tantas armas que usaban los detractores de la Biblia, es decir, que era imposible que dos pequeñitos en el vientre de su madre lucharan. Sin embargo, los avances que hemos obtenido hoy en la ecografía demuestran que cuando hay más de un bebé en el vientre, se presentan escaramuzas dentro de ellos. Usted puede pensar que hubiese sido de pronto ocasional de que uno coja el piececito al otro o que lo agarre por tal parte, pero no, es voluntario, y ya lo han demostrado con las ecografías que ese comportamiento sí se da. De manera que aquí la ciencia, una vez más, nos dice que la Biblia es cierta. Y estos dos hermanos tenían comportamientos y físicos y actitudes muy distintas. Esaú era un hombre de campo, era lo que se pudiese llamar un recolector, le gustaba vivir de lo que ofreciera el campo en su vida silvestre y de la casa. En cambio, Jacob era un hombre muy distinto. Jacob gustaba de la labranza de la tierra, del cultivo, de estar cerca de su casa, algunas cosas que de pronto, actividades que le permitían estar cerca del hogar. Y por estar cerca del hogar tenía más interacción con Rebeca, su madre. Pero la actitud de Saúl, más varonil, más de ir a campo, de enfrentarse con leones y esto y aquello y lo otro, gustaba más a su padre. Y se presenta una confrontación familiar aquí, porque obviamente que siendo gemelos, mellos, no eran gemelos, eran distintos, eran mellos. Siendo mellos, ¿quién iba a ser el primogénito? El primero que salió. Y dicen que en esto hubo también una lucha por quién iba a salir primero. Pero en el corazón de Rebeca, si bien Esaú había sido el primero, ella tenía en su corazón que la primogenitura, la herencia que había Dios prometido a partir de Abraham, descansase sobre Jacob y no sobre Esaú. Y comienza una lucha intestina dentro de esta familia. Y Rebeca insta a su hijo a que engañe a su padre. De ahí su nombre de Jacob, el engañador. Y lo engaña por un tema de primogenitura. Y claro que una vez concedido el engaño, el padre de Esaú, que fue el ultrajado, quiere vengarse. Y la madre, por protegerlo, le dice: vete a mi tierra y busca a Labán, mi hermano, y busca mujer allá y quédate allá, mientras a tu hermano se le pasa la rabia y deja de pensar en matarte.
Cuando Jacob llega donde Labán, Labán tiene 2 hijas. Lea, la mayor, Raquel, el objeto de nuestro estudio en esta mañana, la menor, pero él se enamora de Raquel. Pero bien dice Cristo, no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Dios permite que así como él engañó por un tema de primogenitura, el juez engañado por un tema de primogenitura también. Porque ciertamente Labán tenía razón en su recato. Él decía, oye, de mis hijas se tiene que casar primero la mayor. Y llega pidiéndole la mano de la segunda. Labán hubiese podido de pronto hablar, pienso yo, con Jacob y explicarle la situación y decirle, mira, te doy como esposa en este momento a Lea, trabaja otros años y te daré a Raquel. Pero Labán no hace eso. Labán, de pronto por mandato de Dios, le da de su misma medicina. Lo engaña. ¿Cierto? Finalmente este hombre, por muchas luchas, logra tener también como esposa a Raquel. Pero después viene el tema de explotación como patrón de él, que era su tío suegro, Labán, sobre él. Y él finalmente decide recibe instrucción de Dios, que ya era el momento de abandonar a su tío Labán y volver a la tierra de sus padres. Y aquí es donde me quiero que nos detengamos un instante, habiendo entendido ya todo este contexto de dónde viene la historia, en Génesis 31, del 17 al 19. En este verso se nos relata el momento en que Jacob comienza a preparar su partida de la tierra de Labán hacia la tierra de su padre. Dice el 17, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus esposas sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y toda su hacienda que había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Y dice el 19, y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Qué es lo que esta mujer había hecho? ¿Y qué eran los ídolos? Las excavaciones arqueológicas han encontrado que, tal como hacen algunas religiones hoy en día que tienen ídolos, las personas buscan pequeñas réplicas de los ídolos, estatuillas que tienen en sus casas. Y en las excavaciones en el Oriente Medio han encontrado múltiples estatuillas de Moloch, de Acera, de todos estos dioses que adoraban ellos. Y esas estatuillas eran conservadas en la casa de cada uno, y cada uno lo serviría como un altar, tal como usted ve, por ejemplo, en algunas religiones como la católica en los hogares. Las personas tenían sus ídolos a los cuales oraban, hacían sus peticiones, y Labán era de esta costumbre. Labán tenía ídolos. Y esas figurillas es la que su hija viene y le roba. Es muy curiosa la acción de esta mujer. Ya hemos venido mirando quién era Raquel, desde el punto de vista de que sabemos que era la otra esposa de Jacob. Él tenía 2 esposas. Pero en la vida de Raquel había una connotación muy especial. Entendamos un poco, porque nosotros, viendo la historia esta de más de una esposa y viendo la lucha que vamos a leer ahora en Génesis 30, entre esas 2 esposas, debemos entender un contexto que hoy al siglo XXI se nos escapa y no entendemos por qué. Porque nosotros vivimos en una sociedad acomodada donde tenemos una policía que nos brinda seguridad, donde tenemos un ejército que cuida los bordes de las fronteras de la nación, donde tenemos un sistema de justicia que si tengo problemas con mi vecino voy allá y me rindo. Pero recordemos que estamos hablando de la primigenia y de la humanidad, cuando nada de eso existía. Entonces, ¿cómo te defendías tú? Tú te defendías con los tuyos, con tus hijos y tus hermanos y los hijos de tus hermanos, tu clan familiar. Y para tú tener un clan familiar, era muy importante que ese clan estuviese organizado. Y obviamente un hombre y una sola mujer tendrían pocos hijos, pero un hombre y varias mujeres tendrían muchos hijos.
Y de esa manera se fortalecía lo que era el clan familiar. Y dentro de ese clan familiar habían conductas muy claras y específicas. La mujer, porque hoy en día veo en los jóvenes, muchas niñas, les he escuchado, muchas adolescentes, yo no estoy en esta tierra para venir a parirle hijos a nadie. Y he escuchado de muchos varoncitos la frase, yo no he venido a esta tierra para ser trabajador y venir a alimentar a nadie. Craso error, porque Dios sí nos trajo a esta tierra para eso. Como mujer, te trajo para que ayudes a engendrar la humanidad sobre esta tierra. Y como varón, te trajo para que proveas y cuides a ese bebé que esa mujer va a tener. Y le dejes un entorno seguro, y le dejes un sitio seguro donde estén, y provas que ellos tengan, y todas las cosas que un hombre debe hacer. De manera que en el contexto de esa sociedad las cuentas eran muy claras. La mujer debía dar hijos y el hombre debía cuidar de esos hijos. La mujer era quien se dedicaba a la crianza del niño y a la enseñanza ética de valores del niño. El hombre era quien se dedicaba a proveer y quien tenía la obligación de enseñarle un oficio a sus hijos para que se defendieran en esta vida. Esas eran las reglas claras que había en ese contexto. Obviamente la mujer que no pudiese dar a luz era muy mal vista. Y se tejían muchas cosas contra ellas, más que eran familias poligámicas. Entonces habían varias mujeres y las otras mujeres, como ya lo leemos en muchas historias, en la historia de la que no podía dar, de la madre del profeta Samuel, en Hannah, en tantas mujeres que tuvieron que sufrir ese flagelo que en algún instante de su relación conyugal no podían dar hijos. Y es eso lo que nos narra Génesis 30 del 1 al 23. Leamos lo que nos dice. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojaba contra Raquel y decía, ¿soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, entra ella y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha, su sierva, por esposa, y Jacob entró a ella. Y concibió Bilha, y parió a Jacob un hijo. Y dice el 6, y dijo Raquel, juzgóme Dios, y también oyó mi voz, miren lo que dice ella, y dióme un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y parió el hijo segundo Jacob, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó a su nombre Neftalí. Y nos dice el 9, viendo Lea que había dejado de parir, tomó a Silpa su sierva, y dióla a Jacob por esposa. Y Silpa, sierva de Lea, parió a Jacob un hijo, y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Y Silpa, la sierva de Lea, parió otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Y fue Rubén en tiempo de la siega. Mire esta parte de la historia tan triste. Rubén es hijo de Lea, el hijo mayor de Jacob. Y dice que salió Rubén al campo en tiempo de siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y trájolas a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, ruégote que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob volvía del campo en la tarde, salióle a él y le dijo, a mí has de entrar, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea, y concibió y parió a Jacob el quinto hijo. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di a mi sierva a mi marido, y por eso ella llamó a su nombre Isacar. Y concibió Lea, y dijo Lea porque y después parió una hija y llamó su nombre Dina. Y el 22 nos dice, y acordóse Dios de Raquel, y oyóla Dios, y abrió su matriz, y concibió y parió un hijo, y dijo, quitado a Dios mi afrenta.
¿Por qué leí algo tan extenso? Para que vean toda la lucha que se genera dentro de esto. Pero algo importante dentro de esa lucha, la actitud de Raquel en esa lucha. Toma actitudes propias, queriendo negociar por ella misma, solventar por ella misma la situación. Y busca a su sierva y se la entrega a su marido por mujer para que conciba y los hijos sean de ella. Y habiendo tomado esa decisión, sin embargo, ella dice que ese fruto ha sido una bendición de Dios y le da gracias a Dios por algo que no era de Dios, que era su propia decisión. Ya anteriormente en esa familia habíamos visto el mismo error que hoy debate el mundo en una crisis por ese pequeño error de Abraham con su esposa y su sierva. El origen de dos naciones que hoy son enemigas a muerte. De manera que este es el contexto de Raquel. Note usted cómo ella busca la manera de solventar en sus propias fuerzas la situación, la crisis que ella vivía porque no le podía dar hijos a su esposo. La familia, como ya lo dijimos, constituye la forma de prosperar y ser reconocido. Entonces, ese es un escenario que no está muy lejos de nosotros. Yo soy un convencido que cuando Cristo dijo que las estrellas caerán del cielo, yo estoy seguro que va a haber una lluvia de cometas espantosos sobre la tierra. Y mucha parte de la humanidad será destruida. Y yo me burlo de muchas cosas que yo llamo hoy en día las torres de Babel de hoy, porque creemos que podemos superar el juicio de Dios. Creemos que podemos ser más inteligentes y más astutos que Dios. Cuando veo la isla esta que tienen en Noruega, llena de semillas para el día del apocalipsis, es exactamente la torre de Babel. Dios no va a destruir, pero no va a poder con nosotros. Aquí tenemos guardadas unas semillas y cuando todo pase, entonces sacamos y plantamos las semillas sobre la tierra y todo va a volver a florecer. Pues le aseguro que un cometa va a caer sobre esa isla y no va a quedar semilla de semilla. Porque cuando Dios dice que acaba, acaba. Amén. Entonces, esa es la actitud que los hombres tenemos siempre con estas torres de Babel que edificamos nosotros hoy en día. Hablamos de que vamos a escapar de la galaxia. El otro día pasé por un canal y por supuesto que me retiré inmediatamente de ahí. Un tipo hablando que para que la humanidad tuviese futuro, teníamos que ser capaces de escapar de la galaxia. Y bueno, cualquier cantidad de torres de Babel que edificamos. Pero el punto aquí es, Raquel, en su afrenta por no dar hijos a Saúl, usa desesperada sus propias estrategias. Y ella piensa que haciendo eso Dios la ayuda. Se desespera, clama a su marido y estoy seguro que este hombre que sí tiene una buena relación con Dios, le clama a Dios y Dios le concede a ese hijo. Ahora, ¿por qué a pesar de que Dios le muestra su poder y misericordia, ella estima tan crítico tener los ídolos que su padre adora, exponiendo incluso su propia vida? Leamos lo que sucede al llegar Labán delante de Jacob. Está en Génesis 31, del 29 al 35. Le dice Labán a Jacob: poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseos de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Y Jacob respondió y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues dije que quizás me quitarás por fuerza tus hijas. En quien hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y entró Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió a la tienda de Lea, y vino a la tienda de Raquel y tomó Raquel los ídolos, púsolos en una alabarda de un camello, sentóse sobre ellos y tentó Labán toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él la buscó y no halló los ídolos. ¿Qué valor podría tener para esta mujer los ídolos de su padre? Esas estatuillas que representaban estos dioses ajenos.
sino otra cosa, que ella practicaba el sincretismo religioso, nadar en 2 aguas. Le creía al Dios que practicaba a su marido, pero también le creía a los dioses que regía a su padre. Sincretismo religioso. Y eso es un punto importante dentro de la tibieza que puede afectar nuestra vida. Y usted me dirá, hermano, pero yo soy un sincretista religioso. Veamos lo que la palabra nos dice. Hay muchos casos de sincretismo religioso. Lo tenemos en el padre de Gedeón, Jueces 6 del 25 al 26 nos dice: está Dios hablando con Gedeón y le está dando las instrucciones para que libere al pueblo. Y le dice Dios a Gedeón: y aconteció que la misma noche le dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Oiga eso. Y corta también el bosque que está junto a él y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de esta roca en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. El sincretismo estaba tan arraigado en el Israel de la época de los jueces que en una tumba los arqueólogos hallaron una inscripción donde se invocaba la protección de Jehová, de Yahvé, y la protección de Baal. De esa manera estaba el sincretismo arraigado en Israel de esos tiempos. Ahora bien, ¿practicamos nosotros el sincretismo religioso? Puede ser. Podemos tener muchos ídolos, ¿no? Sin lugar a dudas, para muchos hoy en día en una sociedad tan sexualizada como nosotros, como la nuestra, el sexo. Ese puede ser. El dinero, el éxito personal, lo que yo llamo el yoísmo de estos tiempos, y propiamente la tibieza en mi relación con Dios, porque nos cuesta darle la gloria a Dios. Dios me permitió estar a cargo de una instalación muy importante en la empresa en la que trabajé. Y por ser una instalación importante y crítica para la empresa, y crítica para una entidad del Estado que era la real propietaria de esa instalación, las auditorías eran el pan nuestro de cada día. Y todas esas auditorías eran contendiendo a buscar quitarle a la empresa la instalación, que la instalación volviese completamente a orden del Estado. Y claro que este Pechito era el que era la persona encargada y era la persona que tenía que recibir la auditoría, y era sobre quien iba a llover el agua sucia si por culpa de una auditoría de esa le quitaban la instalación a la empresa. De manera que cada una de estas auditorías a mí me estresaba mucho. Pero siempre colocaba todas esas auditorías delante del Señor. Y las auditorías casi siempre eran de 9 a 10 de la mañana. El día de la auditoría yo me presentaba en la instalación a las 5 de la mañana, me aseguraba que habían hecho los muchachos que habían estado en la noche, arrancaba el turno de la mañana, y a las 7, 7 y media yo paraba de revisar documentos y de hacer de todo. Y comenzaba a caminar por toda la instalación orando: Señor, tú eres el Dios poderoso. Señor, tú eres el que puedes. Señor, si hay algo oculto a mis ojos que yo no he visto, por favor, ponlo delante de mí y permite que no me haga daño en esta auditoría que voy a tener. Hermanos, y les puedo decir que en todas las auditorías Dios me probó. Y donde se encontró una que otra falla, Dios permitió que, sin yo habérmelo propuesto, yo tenía una cuestión que minimizaba el impacto que esa falla pudiese tener en la auditoría. De manera que cuando mis compañeros me preguntaban: ¿cómo te fue, Ramón? ¿Te fue bien en la auditoría? Me comentaron. Yo decía: para la gracia y la gloria de Dios. Y usted no tiene idea la ira que yo veía en muchos de mis compañeros por esa frase. Y yo podía entender lo que había en sus corazones. En sus corazones era: ¿cómo es posible que esta empresa tenga una instalación tan importante en manos de un pusilánime como este tipo? Dándole gloria a Dios en todas las cuentas, en lugar de decir: hombre, pues me esforcé y lo logré, mira, hicimos un trabajo excelente, mira qué maravilloso. No, la gloria de Dios. Tipo que no cree en sí mismo, que no se estima. Yo sé que muchos de mis compañeros dijeron eso, porque a mi oído llegó. Pero igual,
Siempre que me iba bien, no tenía otra cosa que hacer que decir para la honra y la gloria de mi Dios. Porque nos cuesta darle la gloria a Dios. Y hay muchas cosas que nos llevan al sincretismo y a tener ídolos. El caso del joven rico. Era un hombre que practicaba la ley de Moisés de arriba abajo y de abajo arriba. Pero Jesús escudriña su corazón y le pone el dedo en la llaga. Entrega toda tu riqueza. Y no fue capaz. Aún en nuestros tiempos hay un sincretismo sobre bases espirituales claras. Por ejemplo, los mineros de los Andes, y es una práctica que muchas comunidades apartadas aún trascienden al día de hoy, tienen un concepto, si puede llamarse teológico. Ellos consideran que Dios gobierna todo lo que está sobre la superficie de la tierra hasta los cielos. Pero ellos consideran que dentro de la tierra, en las profundidades de la tierra, gobierna Satanás. De manera que ellos, cuando entran a las minas de socavón, ellos se encomiendan a Satanás y tienen altares para Satanás. De manera que ellos consideran que estando en el socavón, su protección es Satanás. Estando en la población de vivo, menos que irán a su misa o a cualquier cosa que ellos estimen, porque ahí es donde Dios reina. Pero estando en la... Mire usted qué tan engañosa es la mente del ser humano. Donde la palabra dice claramente que el que reina sobre todo sitio, todo gramo del universo es Dios. Pero sin embargo nos dejamos engañar en nuestros propios raciocinios. Entonces, hay unos ídolos de carácter espiritual que era lo que el ejemplo de Raquel me mostraba en estos casos. Cosas que vienen de la familia, cosas que la familia nos ha transmitido, cosas que muchas veces vienen genéticamente o muchas veces vienen por pactos que nuestra familia hizo, que hizo incluso con nosotros mismos. Yo recuerdo que aún estando yo de 16 o 17 años, mi familia me llevó un brujo. Lo recuerdo perfectamente. Y todo ese tipo de cosas generan unos pactos que aunque usted quiera romperlos, no es fácil hacerlo. Y le tengo una noticia. Si usted viene a los pies de Cristo y el pacto está roto, pero el que era dueño de ese pacto no va a dejar de tratar de entrar ahí nuevamente. Olvídese de eso. Recuerde lo que Pablo nos menciona de los dardos de Satanás. Los dardos de Satanás son aquellas cosas que él constantemente está enviándonos porque tú eras mío y vas a volver a ser mío. Mire, la perseverancia de las tinieblas nos las contaba una mujer bruja que Dios permitió, cristiana hoy en día, predicadora, que fue a nuestra casa en una ocasión y ella nos decía que cuando se trata de maldecir a un cristiano, los satanistas tienen que montar un altar y en el centro de ese altar ponen una olla con un cocido y eso lo ponen por muchos días y meses si es posible, y que hay ocasiones que se enfrentan a cristianos tan fuertes en la guerra espiritual, de esa gente que se levanta todas las mañanas a orar, que hacen ayuno, que hacen oración, que la olla se les rompe, se raja y el contenido se esparce. Y usted dirá, bueno, el brujo dirá, uy, me ganó el Señor. No, busca otra olla y vuelve y monta. Esa es la perseverancia de las tinieblas. Nunca vamos a dejar de tener la lucha de los pactos que hicieron nuestros ancestros con nosotros. Que mi abuelo fue promiscuo, que mi tatarabuelo fue promiscuo y que yo me llevé una escoba con falda y ya me emociono. Tienes que pelear contra eso y toda la vida vas a pelear contra eso hasta el día que vayas a esta tierra. En mi familia en particular, una de las ramas de mi familia era lo que a términos de hoy en día, por decirlo muy discretamente, eran sanguíneos. Una de las ramas de mi familia eran bastante agresivos y tienen en su haber historias de luchas con muertos. Y yo tengo que reconocer que cuando veo algunas cosas injustas, los primeros pensamientos que vienen a mi mente con la persona que yo considero que hizo la injusticia no son cosas buenas. Y tengo que pelear contra eso, porque eso está aquí, está en mí, eso me viene por la sangre. Mis familiares eran así. Y si yo no lo controlo, en mí está el querer ser así.
Ah, que violó a una niñita. Ojalá lo acuchillaran o le hicieran cualquier cosa. Porque en mí está eso. El sentido de venganza está a la vuelta de la hoja. Y yo tengo que pelear contra eso. ¿Y cuándo dejaré de pelear contra eso? Cuando parta de esta tierra y me vaya con el Señor. Mientras tanto tendremos la lucha ahí a la vuelta de la esquina. Hace días estuvimos en La Guajira y vimos un caso de este tipo de herencias malditas, si puede decirse, en una niña. Nos lo narraba el padre de la niña. Cuando él estaba en el colegio, tenía una noviecita, y una niña pues muy linda, y dice que de un momento a otro la niña empezó a deteriorarse y empezó a ponerse, haga de cuenta que tuviese un cáncer. Decía, era la misma física de una mujer con cáncer, ya casi que esquelética. Y los padres la llevaron a todas partes, médicos por aquí, ningún médico encontraba nada. Finalmente la familia decidió llevarlo a un brujo. Y sí, efectivamente el brujo la sanó. Pero Satanás no hace nada si no cobra. Y obviamente esa mujer quedó pactada. Y ellos finalmente crecieron, terminaron su colegio, se unieron, tuvieron una bebé, después se separaron. Él hoy en día está casado con otra señora, ella está casada con otro señor, pero esa bebé heredó la maldición de su padre, de su madre. Esa niña, una niña de 16 años, creo que 14 añitos, ve a Satanás, lo ve físicamente, habla con ella. Es un tema de posesión bien agresivo. ¿Pero por qué? Porque hay una cuestión de un legado que se trajo, que trajo iniquidad, y obviamente pues queriendo resarcir esto por sus propios medios nunca van a poder. Pero bueno, existen casos que nos llevan a la tibieza espiritual, sea porque sea bien adquirido, sea porque lo buscamos voluntariamente, sea por cualquier motivo o circunstancia que queramos. Podemos tener casos que afecten nuestra vida espiritual y la lleven a la tibieza. Pero en Apocalipsis 3, del 14 al 18, el mismo Jesús nos advierte contra esto. En el verso 14, Él nos dice, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que eres un afligido y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, el Señor nos está advirtiendo que la tibieza espiritual nos va a venir por tres medios, y nos plantea tres estrategias. Para el ser afligido, miserable y pobre, comprar oro afinado. Para la desnudez, comprar vestiduras blancas. Y para la ceguera, usa colirio. ¿Qué trascendencia tiene esto? El oro tiene que ver en las palabras de Jesús, nos lo dice en Mateo 6, del 19 al 21, con lo que atesoramos. En Mateo 6, del 19, en el verso 19, el Señor nos decía, no te aseguréis para vosotros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas atesoraos para vosotros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Primer punto, donde tengo mi tesoro. ¿Qué es eso de las vestiduras que dice el Señor? Las vestiduras siempre tienen que ver con una vida de pecado. Veámoslo en Zacarías 3, del 1 al 9, donde se habla cuando el Señor restablece el ministerio de Josué, un sacerdote de ese momento.
Dice en Zacarías 3, del 1 al 9, y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. Sí, el Señor que ha escogido Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí diciendo: quitadle esas vestimentas viles. Y él dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle de ropas. Y el ángel del Señor que estaba en pie, y el ángel del Señor protestó al mismo Josué diciéndole: así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú guardarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré plaza. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Las vestiduras viles tienen que ver con el pecado. Y aquel que quitó el pecado en un día nos está diciendo que podemos volver a ponernos vestiduras viles, como les pasó a los laodicenses. Ah, no, Jesús, ya tú hiciste el trabajo en la cruz y yo me tiro en una hamaca sabrosa a descansar. No. Esta vida es una lucha, porque Él se lo dijo en Apocalipsis a Juan: al que venciere, le será dada la corona de la vida. Y si es el que venciere, que está implicando eso, que hay una lucha. Como dice coloquialmente en Barranquilla, no es cosita de perita en dulce, es una lucha. Ahora bien, para el último punto, ¿cómo tener la vista limpia para discernir lo bueno de lo malo, para discernir el pecado de la virtud? El Salmo 119, del 9 al 10 nos aclara. El 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. Siempre recuerdo, mi hermano Robert tuvo la hermosa actuación de regalarme unas predicas a un pastor de Miami que nunca se me olvida, Eugenio González. En esa época yo estaba naciendo el evangelio, lo único que conocía eran las iglesias pentecostales, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, viva. Y este hombre era de una iglesia bautista, pero bautista. Usted escuchaba una predica de ese hombre y decía unas bellezas que a mí me enarbolaba el espíritu y me provocaba decir aleluya, y usted podía escuchar el zumbido de una mosca. Nada, hermano. Y nunca se me ha olvidado una predica que él dijo que él basó sobre el libro de Jacobo o Santiago, como lo conocemos nosotros, del 1, del 23 al 16, del 23 al 16, donde dice: porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, el tal es semejante al hombre que considera un espejo a su rostro natural, porque él lo considera a sí mismo y se fue e inmediatamente se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta, que es la de la libertad, y hubiese perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese tal será bienaventurado en su hecho. Y él decía: cuando yo, Eugenio González, me comienzo a sentir un hombre bueno, cuando digo: oh, Eugenio, tantas iglesias que has ayudado a abrir, Eugenio, mira, la campaña esa que hicimos en tal barrio, mira cuántas personas, Él decía: vengo corriendo a la palabra, para que la palabra me muestre quién realmente soy yo. Porque ciertamente nos pasa todo el tiempo lo de la historia del burrito y Jesús. Muchas veces creemos que
las mantas en el camino y los vivas con las palmeras son para nosotros, son para el que nos va montando. Y él con toda sinceridad decía esto, que él tenía que luchar con eso en su corazón, que tendría a enaltecerse. Ahora bien, ¿cómo consigo estas cosas si mi debilidad no me deja? En Juan 16, del 7 al 11, el Señor nos recuerda, el mismo Jesús nos dice: empero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí; de justicia, por cuanto voy a mi Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. En otras palabras, necesitamos buscar el Espíritu Santo de Dios para poder lograr esta victoria que Cristo nos insta a que tengamos. Y nos decía el pastor Wilkinson en su devocional, que quiero leerles un momento, decía él: aquellos que eligen vivir en tibieza comparten ciertas características. Veo esas características que se muestran en las 2 tribus y media de Israel que optaron por permanecer al oeste del Jordán. Eran Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Los nombres hebreos de estas tribus expusieron sus luchas con el pecado. Rubén significa un hijo que ve. Él era el primogénito de Jacob, pero perdió su primogenitura porque fue dominado por la lujuria. Jacob describió a su hijo Rubén como impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste. Génesis 49 al 4. Rubén se acostó con la concubina de su padre, y Jacob, en la hora de su muerte, se negó a bendecir. Rubén solo tenía ojos para este mundo con sus deseos y placeres. Era inestable porque su corazón siempre estaba dividido, y este espíritu pasó a su posteridad, a su herencia, a sus hijos. Esta era una tribu entera apegada al mundo y empeñada en salirse con la suya. Hablemos de Gad. Gad significa fortuna o tropa. En pocas palabras, esto significa soldado de fortuna o mercenario. Moisés dijo de Gad: escoge lo mejor de la tierra para sí. Deuteronomio 33, 21. Esta tribu era obediente en apariencia, ejecutaba la justicia del Señor, pero la característica predominante era el interés propio. Gad estaba consumido por sus propios problemas y la necesidad de lograrlo. La filosofía de Gad era: pelearé con el ejército del Señor, seré obediente y haré todo lo que Dios espere de mí. Primero, sin embargo, necesito prepararme a mí y a mi familia, y luego seré libre para hacer más por el Señor. Manasés significa hacer olvidadizo. Este era el hijo primogénito de José y debía haber recibido la primogenitura. Sin embargo, incluso en su niñez se estaba desarrollando en él un rasgo triste, y Jacob lo vio en el espíritu. Un día Manasés olvidaría los caminos de su padre José y descuidaría el mandamiento del Señor. La misma mentalidad que se encuentra en ellos se puede encontrar todavía hoy en aquellos que se niegan a pulverizar sus ídolos y morir al mundo. Considera estos rasgos combinados de los cristianos tibios. Son inestables como en las aguas en las convicciones espirituales, indecisos, gobernados por necesidades egoístas, descuidando la palabra, tomando sus propias decisiones en lugar de confiar en Dios. Se olvidan de las bendiciones pasadas y no están dispuestos a dejar ir ciertos ídolos, justificando sus decisiones. Decidamos procurar la plenitud del Señor. El deseo de Dios para ti es que entres en un lugar de reposo, gozo y paz en el Espíritu Santo. Sigámoslo de todo corazón. Esto es lo que Dios me había puesto en mi corazón para nosotros en esta mañana. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temor. La tibieza espiritual está a la vuelta de la esquina para cada uno de nosotros. El levantamiento de ídolos, el ser vencido por las cosas que tenemos en nuestro propio yo, es algo que puede hacernos un gran daño y debemos luchar contra eso. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. En esta mañana bendecimos tu nombre. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, derramando tu Santo Espíritu en nosotros.
Que seas tú, Señor, permitiendo, Padre, que nuestro espíritu sea fortalecido. Padre, clamamos como dijo el salmista David: examina, oh Dios, nuestro corazón y mira si en él hay iniquidad y límpialo, Señor. Limpia nuestros corazones de aquellas cosas que quieren entorpecer nuestra vida espiritual. Límpialo, Señor. Te abrimos las puertas de nuestro corazón para que entres, Padre, y limpia y quita lo que a ti no te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver esa perla del gran precio que es el reino tuyo, Señor, que es la vida eterna que tú nos prometes, Dios. Y ayúdanos, Señor, a poder pelear la buena batalla y poder escuchar esas hermosas palabras que todos queremos oír. Ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén.